Hoy en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, hablaremos precisamente sobre la elección de la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Acaso será nuevamente ratificada o reelegida más bien Rosario Piedra? Veremos qué ocurre y también estaremos analizando pues la elección en Estados Unidos, la llegada de Trump y los retos que hay para los derechos humanos de las mujeres. Así que les invito a que compartan también sus comentarios con nosotras a través de las redes sociales y recuerde que pueden escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify o SoundCloud. Y pues le doy la más cordial bienvenida a esta mesa política, pues que tenemos un montón de temas, se va sumando en la agenda de la discusión pública los temas. Uno de ellos tiene que ver con este nuevo modelo de Estado, nuevo modelo de gobierno que se está diseñando a partir de la propuesta de eliminación también de diferentes órganos autónomos que tenemos o que teníamos. Y, por supuesto, entre las instancias defensoras de derechos humanos, pues se encuentra también la discusión del futuro de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Venimos de una semana donde sale a la luz pública ya esta terna que el Senado dio a conocer, en donde, si fuera por el número de prelación que se había logrado obtener a partir de las entrevistas que se habían hecho con las personas candidatas a la CNDH, pues la actual presidenta de esta comisión no tendría que haber estado, si mi memoria no me falla, estaba en el lugar número 15 y del 15 la subieron al segundo lugar, eliminando una presencia de una joven mujer con una larga trayectoria también en la defensa de los derechos humanos, que es Tania Ramírez, hoy directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que es importante recordar, nace también desde las iniciativas de las organizaciones sociales, porque en este país se requería urgentemente una instancia que vigilara precisamente el respeto a los derechos humanos, y hoy está en entredicho, Alma Margarita. ¿Qué está pasando con la CNDH? ¿Cómo ves tú? Porque bueno, la Comisión de Derechos Humanos, hay que decirlo, fue de las primeras recomendaciones que emitió cuando el feminicidio en Ciudad Juárez. Y uno de los señalamientos importantes en esos años 90 que hace esta recomendación de la CNDH es la investigación sexista que estaba haciendo precisamente las autoridades de aquel estado de la República. Es decir, sirvió o funcionó en su momento también para que los derechos humanos de las mujeres estuvieran desde una óptica importante. ¿Tú cómo ves, Alma, lo que está ocurriendo hoy en la CNDH y cuáles son el panorama que tenemos enfrente del cual tendría que estar la ciudadanía pendiente de lo que ahí ocurre? Sí, buenos días, gusto en saludarlas, queridas Lucía y Marta. Pues primeramente vemos que estamos en una situación a nivel nacional con la desaparición de todas estas instituciones muy grave, con mucha preocupación, porque hay una cuestión que tiene que ver con la transparencia, que es un requisito para los procesos democráticos de cualquier sociedad en el mundo. Y en México ha sido fundamental los procesos de transparencia porque nos han llevado a casos eh, de estafas impresionantes que sin la posibilidad de haber tenido acceso a la información a través, en este caso del INAI, pues no se hubieran logrado. En el caso específico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como bien lo señalas, Lucía, efectivamente ha permitido en distintos momentos poder generar un proceso de exigencia de cumplimiento de el ejercicio con la transversalidad de la perspectiva de género y actualmente en este momento con lo que tiene que ver con la terna, pues hay muchas voces que han estado denunciando el que se esté apoyando la candidatura
de Rosario Piedra, porque se bajó exactamente a la segunda mejor calificada, a Tania eh, Ramírez. Ramírez. eh, Se le bajó de la terna que había para poder subir a Rosario Ibarra, perdón, a Rosario Piedra. Y hay una serie de denuncias en relación a su desempeño en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha sido calificada no solamente en la terna como la peor exposición que hubo, sino en su desarrollo como comisionada. Y el mensaje que se estaría mandando, porque está respaldada por las autoridades, los grupos que están en el poder institucional, pues es el respaldo a una persona donde se está diciendo que se permite la deshonestidad. Recordemos que ella en el proceso de cartas de recomendación presentó una falsa ante el Senado. Entonces, respaldar a una persona con que hace un ejercicio deshonesto, de trampa, de mentira, es gravísimo, sobre todo para cualquier cargo, pero sobre todo para este, que ha sido el contrapeso de la denuncia de acciones inconstitucionales. Tú muy bien también lo llegaste a comentar en otro programa, la acción de inconstitucionalidad que tenía que ver con la ley 3 de 3, estaba defendiendo a los deudores de pensión, es decir, las madres buscadoras, las familias donde hay víctimas de feminicidio, eh, las poblaciones que han recibido y han sido agredidas con violaciones sexuales, o sea, no han tenido el respaldo suficiente de esta comisión y ha habido una serie de denuncias. Entonces, hay una contradicción porque la misma presidenta está en contra de la reelección y es otra de las situaciones que nos llama la atención, que se está respaldando a una persona no por su perfil, sí porque es hija de Rosario Ibarra de Piedra, que todas sabemos que tiene una larga trayectoria, una defensora de derechos humanos, que se fue contra todos los gobiernos, incluso no recibió de manos del anterior presidente un reconocimiento que se le hacía, porque dijo, hasta que no cumplas con que me digas quiénes fueron y resuelvas esto. O sea, una mujer profundamente digna, combativa, su hija no lo es. Entonces no puede ser que por ser hija de, esa sea su carta de presentación. Y lo digo porque ha sido la misma presidenta y muchas otras, no solo a ella, quienes lo han argumentado como parte de la razón que ella debe de estar ahí. Las causas no se heredan, ¿no? O sea, si yo fui o en el caso de Rosario Piedra, la madre, por supuesto, es un ícono emblemático en la historia de este país en defensa de los derechos humanos, pero esto no se hereda. Marta Tagle, yo sé que tú has seguido muy de cerca el proceso, que has estado pues acuciosamente siguiéndolo. ¿Qué miras? ¿Frente a qué estamos? Porque no sé tú cómo la ves, pero yo creo que quede quien quede, como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, queda con poca legitimidad ante dos elementos: el desaseo del proceso, que es brutal, pues el juego tan sucio con el cual se está llevando, y la falta de transparencia, que ya lo decía Alma Margarita, y una actitud bastante, no sé cómo calificarla, pero dime tú cómo la ves en 3 minutos antes de irnos al corte. Pues yo creo que sí hay una gran diferencia en quién quede. O sea, a pesar de lo que ha sido el proceso y de que dejaron fuera a Tania, el que pusieran a Rosario Piedra sí sería una total despropósito, porque ¿para qué hicieron esa convocatoria? ¿Para qué convocaron a la sociedad civil? ¿Para qué hubo tantas personas aspirantes? ¿No? Hubo 48 que se registraron, numerosas organizaciones que participaron con comentarios. Entonces yo sí creo que hay una gran diferencia entre avalar todo este desaseo poniendo nuevamente a Rosario Piedra, de que digo, no tendría ningún caso haber pasado por todo esto, o elegir alguna otra de las dos. Me parece que además
además en el proceso es bien importante decir que solo la Comisión de Justicia, porque son dos comisiones, la de Justicia y la de Derechos Humanos, hizo evidentes las evaluaciones de las personas aspirantes. Y la peor evaluada no es Rosario Piedra, la que salió solamente con un punto, y efectivamente las primeras 3 mejor evaluadas eran Nayeli, era Tania y finalmente era Paulina, ¿no? Y entonces ahí es cuando meten el criterio político, pero de no haber conocido esta evaluación, ni siquiera nos hubieran, o sea, todos después de haber oído la comparecencia hubiéramos dicho, qué terrible comparecencia, pero nos hubiéramos quedado solamente con eso sin saber la evaluación. Sí, absolutamente esto que tú señalas es muy importante, dar información de cara pública. Lo que hizo la Comisión de Justicia fue muy importante porque sí te marca, ¿no? Te pone el piso a partir del cual se está discutiendo lo que hoy tenemos y que esperemos que esta semana se resuelva, porque sí creo que los procesos dan legitimidad o no a quienes van llegando y les fortalece. Si hay algo que tiene la comisión, precisamente es el papel de honorabilidad, déjame decirlo así, que puede tener quien ocupe la presidencia de esa comisión, porque sus recomendaciones se basan mucho en la sustentabilidad de la argumentación y del por qué en términos de la defensa de derechos humanos. Vamos a hacer un corte de estación, no se vaya, estamos en Mesa Política, regresamos. El programa de vivienda de Sheinbaum, un paso hacia la igualdad de género y el apoyo a grupos vulnerables en México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció el lanzamiento del programa de vivienda y regularización en colaboración con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Esta iniciativa se propone construir 1 millón de viviendas a lo largo del sexenio, enfocándose en beneficiar a mujeres jefas de familia, estudiantes, mujeres indígenas y otros grupos vulnerables. El programa responde a la necesidad de reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, un área donde históricamente las mujeres han tenido menos oportunidades. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, el 32% de los hogares en México eran encabezados por mujeres, una cifra que ha aumentado con respecto a las décadas anteriores. Sin embargo, persiste la brecha en el acceso a la vivienda. Las mujeres continúan enfrentando desafíos significativos, como lo indica un estudio de la SEDATU, que destaca cómo la doble carga laboral entre el trabajo remunerado y el no remunerado afecta su capacidad de acceder a viviendas propias. El acceso desigual a financiamientos es un obstáculo persistente. En 2018, la Comisión Nacional de Vivienda reportó que solo el 35.6% de los créditos de vivienda se otorgaban a mujeres, frente al 60% que recibían los hombres. Esto se suma a las dificultades en el acceso a créditos bancarios. A pesar de la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral, como muestra la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2023, la falta de financiamiento adecuado complica la posibilidad de contar con una vivienda segura y digna para muchas mujeres en México. En tanto, el programa de vivienda y regularización busca corregir estas desigualdades mediante la construcción de viviendas en regiones estratégicas del país. Para 2025, se planea construir 165,000 viviendas nuevas en el oriente del Estado de México, así como realizar 100,000 mejoramientos y entregar 120,000 escrituras. Esta distribución regional es clave para atender el rezago habitacional y las necesidades de vivienda derivadas del crecimiento demográfico. Además de la construcción de nuevas viviendas, la iniciativa también incluye 450,000 proyectos de mejoramiento y ampliación de vivienda, con una inversión estimada en 600 millones de pesos. El programa también prevé un esfuerzo significativo en la escrituración de viviendas, lo que permitirá a las familias contar con seguridad jurídica sobre sus hogares. La meta de estas acciones es atender a poblaciones vulnerables, como mujeres en situaciones de riesgo, personas indígenas, adultos mayores y jóvenes. El acceso a la vivienda adecuada se considera un derecho humano fundamental y el programa busca cumplir con los 7 principios de la vivienda adecuada establecidos por las Naciones Unidas. Y ya estamos aquí de regreso, Mesa Política, una mirada feminista para avanzar precisamente en la igualdad. Recuerde, 55 60 60 55 71 es el número de contacto de esta emisión, de este programa, para que usted nos pueda ir haciendo también sus comentarios. ¿Qué le parece lo que está pasando actualmente en este
designación de quién será la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi querida Angélica de la Peña, bienvenida, un gusto tenerte acá. ¿Cómo has visto el proceso y qué ves el desenlace? ¿Cuál es tu bola de cristal? ¿Qué te dice? Mi bola de cristal. Bueno, además de saludarlas con mucho afecto a las tres, yo sí estoy sumamente mortificada, no preocupada, mortificada, porque si, como todo indica, a partir de las trampas que así lo constatan, la decisión que van a tomar las senadoras y senadores de Morena en las próximas horas, mañana en su sesión, en la sesión del Senado, van a ratificar de nuevo, van a reelegir, sería el concepto, no ratificar, sería reelegir a la actual presidenta Rosario Piedra. Bye bye, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, No hay manera de que pueda subsistir un ciclo más con esta señora, y dejen que nos regresen a que la comisión sea una subsecretaría en el marco de la Secretaría de Gobernación, como comenzó a configurarse esta comisión como organismo constitucional autónomo. Simplemente todo lo que podemos decir de su anterior ciclo que está por terminar es que hay un retroceso tremendo de las funciones del objeto de creación de la comisión, y nos llevará a tener ahí un elefante blanco que va a seguir minimizándose, quitándole presupuesto, quitándole actividades, funciones, pero sobre todo, y lo más importante, no servir desde el punto de vista sustantivo al objeto de su creación. Y podemos hacer la lista. Nunca ha atendido a las madres y también padres, familiares de personas desaparecidas. Ha abandonado a las periodistas, a los periodistas, a quienes representan, garantizan la libertad de expresión. No le interesa lo que pase con la militarización, ha quedado callada cuando ha visto que la militarización va y finalmente ya está consolidada bajo la directriz de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se cambie como se llame, son los militares. Las Fuerzas Armadas de este país es la antítesis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso me parece que las organizaciones, y con eso termino, las organizaciones de defensa de los derechos humanos de México, de todo el país, tienen que manifestarse. Miren, yo no sé si recuerdan y cuando se constituyó Seguridad Sin Guerra. Bueno, las teníamos, tú recuerdas, Marta, las teníamos todos los días ahí en el Senado, dándonos friega a que no hubiese una militarización de la seguridad pública. Después ya en el sexenio de López Obrador, quién sabe qué pasó con ellas, permitieron una serie de errores y ahora ahí están los hechos. Bueno, yo ahora espero que a quienes buscan a sus seres queridos, que son los que están elevando más la voz, sobre todo las madres, no se queden solas frente a este gravísimo deterioro que está sufriendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que va hacia su desaparición. A ver, Marta, a propósito de este comentario que hace Angélica de la participación ciudadana, me parece que uno de los efectos del cierre del diálogo social con las organizaciones del sexenio pasado tiene que ver con esta ausencia, digamos, de encontrar sentido de ir y manifestarte, o de ir y buscar el diálogo con las senadoras, con los senadores. Es decir, ahora que Angélica trae a la memoria en este espacio esa interlocución de las organizaciones, había con quién discutir, escuchaban, había un diálogo parlamentario con las y los senadores, pero yo he escuchado a las organizaciones decir que no tiene caso ir y desgastarse cuando no hay realmente una disposición a la escucha, a poner en reflexión lo que las organizaciones
colocan con la evidencia que tienen. Esto me parece muy grave y es parte del efecto que tenemos hoy, pues con esta discusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? Sí, no, yo coincido en eso con Angélica, o sea, a pesar de que obviamente los anteriores gobiernos vimos etapas en las cuales pues terminaban aprobando cosas, al final de cuentas sí había posibilidades de incidir, de tratar de modificar, de llegar a acuerdos, teníamos sin duda la sociedad civil organizada, pero yo creo que sin duda es por cómo se le atacó tan fuertemente a la sociedad civil organizada en la anterior administración, eso no tengo ni la más menor duda con respecto a eso, pero también creo que hay un efecto desde el 18 y lo seguimos viviendo ahorita de desarticulación, por lo menos en el feminismo lo veo, ¿no? Ustedes conocen a Rosario Ortiz, una amiga feminista, que yo le decía, a ver, tú y yo fuimos diputadas en el 2006 y a pesar de que también fue una época bien compleja porque fue la época también de polarización a partir de que Andrés no reconocía el resultado de la elección, nos tocó ser diputadas en ese momento tan difícil y a pesar de eso logramos presupuestos etiquetados, el aumentar la cuota de género, en fin, muchas cosas que logramos en esa legislatura. Y decía, ¿cómo es que a pesar de que estábamos tan polarizados logramos eso? Y ella me decía con mucha sabiduría, pues que el problema es que estamos fracturadas, ¿no? O sea, el movimiento nos pasó de por medio, ¿no? Y entonces unos se quedaron de un lado y otros se quedaron del otro. Y yo lo veo ahora con respecto al tema de la CNDH, de la propia Secretaría de las Mujeres, no veo que nadie esté realmente como involucrado tratando de incidir, porque todavía hay muchas mujeres del lado del feminismo que están del lado del gobierno dándole, pues como digamos, esperando que las cosas sucedan o incluso avalando muchas de las cosas que están sucediendo y eso nos ha fracturado enormemente porque o sea, confrontarnos entre nosotras, creo que es algo que no nos hemos permitido, pero que en los hechos lo vivimos en los chats plurales en los que convivimos, ¿no? Esta fractura se vive de manera permanente y por supuesto que sucede ahora con la CNDH y con otras organizaciones. A ver, Alma Margarita, tú vives en, digamos que tu espacio político es el movimiento feminista, ¿no? ¿Cómo miras también esto que está señalando Marta Tagle? ¿Qué lectura le das también a la luz de la CNDH? La CNDH ha quedado de ver a las mujeres. Recordemos que la toma que hicieron simbólicamente, la toma de hechos de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hicieron las feministas, recordarán, este organismo levantó denuncias penales contra las ocupas de su momento, es decir, tienen juicios penales contra las feministas. ¿Cómo lees todo esto a la luz de esta posible reelección de Rosario Piedra? Bueno, yo coincido también con las observaciones que hacen de la fractura que hay al interior del movimiento feminista. Sin embargo, también muchas consideramos que dentro de los partidos políticos, aquellas compañeras que se han asumido como feministas y que han tenido una trayectoria, nosotras no hemos visto que hayan estado confrontando y de alguna manera esa parte nos parece bastante grave porque es una manera también de legitimar lo que se está haciendo, por un lado, y por el otro, hay organizaciones de la sociedad civil que abiertamente están avalando este tipo movimientos de ajedrez, por llamarle de alguna manera, y realmente nos impresiona, pero sí hay de por medio también apoyos económicos donde es una forma de silenciar a la disidencia dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Y es lamentable que yo lo diga, pero es parte de la realidad. Esa división no solo es política, también tiene que ver que hay un respaldo económico por el que también están ahí, ¿no? Entonces, y como mencionamos en otro momento, el hecho de que se haya retirado totalmente el diálogo, la apertura, las mesas de trabajo con la diversidad de organizaciones de la sociedad civil,
pues ha sido algo sumamente grave, porque no solamente no es el diálogo, sino también ha sido la censura. Cuando no estás de acuerdo, cualquier cosa que digas, en automático empiezan a marginarte. Eh, Así que el diálogo va mucho, el no diálogo va mucho más allá de cerrar la puerta, sino también de marginar, y no solamente políticamente, económicamente. La sociedad civil representamos esa población especializada que podemos dar apoyo a una serie de proyectos porque tenemos un perfil y una trayectoria que avala lo que hemos hecho. Y ahora no se reconoce. Aquí has colocado varios elementos, mi querida Alma, o sea, eh, pero uno que me preocupa muchísimo, esto que tú señalas, que hay pagos económicos a ciertas organizaciones y que por eso hay silencios. Esto ratificaría mucho de lo que también el discurso de Andrés Manuel fue en términos de las organizaciones y el manejo que pueden ser. A mí me gustaría que después del corte regresáramos para clarificar exactamente a qué te refieres y frente a eso, que viene en torno a, pues, la CNDH. Ya lo dijo Angélica, es decir, el retroceso es brutal en materia de su deber. Marta también lo ha señalado, es decir, ¿cuál sería el llamado que tendríamos que hacer en general al Senado, ¿no? Que será que el órgano que tome la decisión, pero también hacia las organizaciones de derechos humanos que tendrían que estar, lo han hecho. El Parlamento Abierto, en el que estuvo el Centro PRO, el Artículo 19 y otras organizaciones, señalaron muy bien que sería lamentabilísimo que quedara ratificada Rosario y dieron argumentos muy de peso de lo que esto significa por los vacíos, que aquí mismo se han señalado. Pero vamos un corte de estación, regresamos contigo, Alma, y ir cerrando el tema por lo que venga el día de mañana. Volvemos. Y ya estamos de regreso. Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Y bueno, pues tenemos enfrente lo que tenemos, Alma, pero tú haces una afirmación que me parece fuerte y por eso no quiero dejarla ahí, no quiero que se quede como un comentario, sino profundizar en esto que tú estás señalando. Cuando dices que hay apoyos económicos y que por eso las organizaciones, ¿qué organizaciones? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de apoyos? No están de manera activa en la defensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de lo que significa, porque no es solamente la institución per se, es todo lo que tiene atrás en una situación de país con graves violaciones de derechos humanos. Ya hacía un recuento Marta, Angélica, precisamente, desapariciones, militarización, la violencia estructural brutal, las noticias de Querétaro, que lo tenemos a la Ciudad de México a 2 horas, no es cualquier cosa, y perder una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de su papel, como lo decía Angélica, tiene impactos y ha tenido impactos en la vida de este país. Sí, bueno, en concreto me refiero a los proyectos. Cuando vemos que hay proyectos para desarrollar en la política nacional, ya sea de igualdad o contra la violencia hacia las mujeres, vemos que hay la posibilidad efectivamente de concursar. Y cuando decía que muchas organizaciones de la sociedad civil han sido discriminadas o hemos sido discriminadas y otras se han priorizado, y no precisamente porque haya sido un perfil. A este tipo de motivaciones es a las que me refería en concreto. Y en relación pues a lo que podríamos hacer, me parece que es muy importante. Perdón, Alma. Es decir, algo que no hay ya en este país a partir del mandato de Andrés Manuel, el famoso memorándum número 1, son apoyos para organizaciones por parte de los gobiernos. Es decir, eso es clarísimo. ¿Qué tipo de apoyos te refieres? Es decir, ¿cuáles concursos, etcétera? De manera se siguen contratando para proyectos, para desarrollar proyectos de capacitaciones, de asesorías, en los cuales están involucradas estas políticas que se están desarrollando en este momento. A ese tipo de selecciones a la que me refiero, o sea, no es una selección abierta en general, sino es muy selectiva. Bueno,
Ok, digamos, ¿cuál es entonces, Alma, qué pasa con el feminismo? ¿Se está detenido por eso o qué? No, lo que yo señalé es que además de haber el no diálogo con las instituciones, también había formas de discriminar y de marginar políticamente, incluso económicamente, porque muchas de las organizaciones efectivamente requieren para desarrollar sus proyectos, de estos apoyos para poder sobrevivir. Eso era lo que señalé. Ok, ¿y el movimiento qué tanto ve? Te lo pregunto, ¿qué tanto, y con eso le daría paso a Angélica, qué tanto ve precisamente el papel que juega la CNDH? Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la obligación de rendir informes sobre la política y de igualdad y las condiciones que tienen los derechos humanos de las mujeres en México. Y lo que hemos visto es que no ha respondido efectivamente a todas las violaciones que se han señalado y que ya comentaron tanto Marta como Angélica. Y entonces lo que nos corresponde es seguir insistiendo el llamado al Senado a que se apegue a derecho, que en la selección efectivamente debe ser la idoneidad, la integridad de la persona que se seleccione y en el mejor perfil, y no estar buscando poder seguir con la complacencia de un perfil que ha sido señalado por la no autonomía y por la injerencia institucional, porque no ha estado efectivamente atendiendo todos los casos que se han estado desbordando en todo el país. Angélica, ¿hay manera de recuperar la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Creo que de la terna, lamento mucho que han quitado a Tania Ramírez, lo tengo que decir con puntualidad, para mí era la mejor. La conozco muy bien, la conozco desde que empezó, ella dirige Redim, además conoce perfectamente bien el problema de desaparición forzada, porque su padre es un desaparecido forzosamente. Y bueno, de la terna, la tercera en la lista no la conozco de cerca, la primera pues es Nacheli Ramírez, que es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Ciudad de México. Tiene señalamientos también fuertes en Nacheli, pero también la conozco hace muchos años. Me parece que entre las dos pudiera surgir la propuesta. Obviamente Nacheli tiene una gran experiencia formando parte, además de la Federación de Comisiones y de Organismos de derechos humanos en el país. Tiene un trabajo importante, me consta, porque lo sé por varias comisiones locales, y tiene una relación importante con las 32, digamos, prácticamente todas las comisiones estatales de derechos humanos, lo cual te garantiza también resolver un problema que hoy se tiene, porque esta señora que está tramposamente, hace 6 años fue elegida, entre comillas, pues no tiene ninguna relación, como si había una dinámica de relación importante. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que viene? Mira, quiero rescatar rápidamente algo que aquí se mencionó. El Senado de la República, y de manera particular la Comisión de los Derechos Humanos, cuestión que conozco muy bien porque yo presidí la Comisión de Derechos Humanos, tiene que ponerse de acuerdo junto con la mesa directiva para convocar a el informe que tiene que dar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cada año respecto de sus actividades. Nunca pudimos lograr que fuera directamente al Senado, siempre se hacía en momentos en que estaba funcionando la Comisión Permanente, y eso evitaba que particularmente el Senado de la República, que es quien tiene la potestad de recibir el informe, de revisar el informe, de aprobar el informe, de cuestionar incluso el informe, de proponer, pues él se quedaba como un poco marginado porque era una comisión permanente, y allí ese me parece que fue uno de los pendientes que no se pudieron lograr en la comisión anterior a esta señora Piedra. Yo creo que la verdad le faltan muchas cosas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que funcione conforme el objeto de su creación, como la concibió incluso Jorge Carpizo, y las organizaciones de la sociedad civil que son preponderantemente importantes en la integración de su consejo consultivo. Hoy sabemos que todos no tiene consejo consultivo esa comisión, es decir, no, porque renunciaron. Claro. Nombraron otros y les volvió a renunciar. No tiene adentro
ningún obstáculo, no hay ninguna vigilancia, no hay absolutamente nada que cuentas a nadie. Funcione, no le da cuentas a nadie. Entonces, así tampoco nos sirve la comisión. Marta Tagle, te haría la misma pregunta. ¿Hay manera de recuperar en este proceso la misión, el objetivo por el cual se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo creo que y hay que también en un sentido de autocrítica, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca ha operado al 100%. Sin embargo, ¿no? Creo que sí depende mucho de la persona que quede al frente, ¿no? Del movimiento que le dé, del tipo de trabajo que haga con respecto a las recomendaciones, siendo la CNDH justamente de trabajar con las comisiones estatales de derechos humanos, en fin, sí depende mucho de la posición que esté ahí. Entonces, por eso es que es fundamental la persona que se nombra ahí, aunque hay que reconocer que la comisión se ha visto disminuida en funciones, presupuestos, atribuciones, etcétera. Creo que sí depende mucho de la persona. Por eso es que las organizaciones están exigiendo que se respete el proceso y que por ningún motivo se reelija a esta mujer que ocupa pues la peor de las evaluaciones. Insisto, si no hubiéramos conocido las evaluaciones de la Comisión de Justicia, sería imposible saber que ella fue la peor evaluada. Digo, lo vimos, ¿no? Quienes vimos las comparecencias, pero fue la peor evaluada. Entonces creo que habría que exigir incluso que se conocieran las evaluaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos, porque yo creo que el tema está en que ni siquiera en Morena hay el consenso de que sea ella. Y aparentemente hay una línea que se dice viene desde allá, desde Chiapas, ¿no? Desde el rancho de retiro del expresidente, pero al final de cuentas es un voto secreto. Entonces yo con eso cerraría. O sea, al final de cuentas los senadores de Morena que van a votar por cédula, con que 2 o 3, sabemos que la votación además para la mayoría calificada que tienen está muy limitada, con que 2 o 3 votaran por cédula en contra de esa línea, no se les acabaría el consenso. Entonces creo que todavía hay posibilidades de que en la votación se elija otra cosa, de que de verdad piensen en este espacio de la CNDH. En un país donde tenemos tantas violaciones a diario de derechos humanos, lo mínimo que esperamos es que exista una comisión que realmente funcione y que no nada más esté ahí alguien pues ocupando el lugar. Es decir, si hay una ética política dentro de quienes están conformando hoy el Senado de la República, tendrían que evaluar a la luz de este proceso quién es el mejor perfil para dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no elegir a partir de un dogma de partido, de una designación política que está leyendo intereses políticos y no la tarea que debe de llevarse a cabo. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos ya para prácticamente cerrar esta emisión. No se vaya, estamos aquí en la Mesa Política 55 60 60 55 71. Volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Los avances hacia la igualdad, compromisos y proyectos de Lorena Cuéllar por las mujeres en Tlaxcala. Lorena Cuéllar Cisneros asumió la gubernatura de Tlaxcala el 31 de agosto de 2021, convirtiéndose en la segunda mujer en liderar el estado. La primera en ocupar este cargo fue Beatriz Paredes en 1987, miembro del Partido Revolucionario Institucional, quien dejó un importante legado en la política tlaxcalteca. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tlaxcala cuenta con 1.342.977 habitantes, de los cuales el 51.6% son mujeres. La entidad ha experimentado mejoras en la tasa de analfabetismo, que se ha reducido al 3.3%, y el acceso a servicios básicos ha avanzado significativamente, aunque persisten retos en la brecha económica de género. Desde su toma de protesta, Cuéllar se comprometió a liderar un gobierno con enfoque de género, con especial énfasis en combatir la desigualdad y la violencia hacia las mujeres. La violencia de género sigue siendo un desafío en el Estado, con un 68.6% de las mujeres mayores de 15 años que han sufrido violencia. Esta problemática ha impulsado la implementación de políticas enfocadas en la protección y la atención integral de las víctimas, incluyendo apoyo psicológico, social y acceso a la justicia.
En su administración, Cuellar ha impulsado diversos programas en favor de las mujeres, como el apoyo a mujeres jefas de familia, con una inversión de 45 millones de pesos para apoyar a 1,800 mujeres emprendedoras. Estos programas no solo brindan apoyo financiero, sino también capacitación en empoderamiento y administración. Mirando hacia el futuro, el Paquete Económico 2025 asignará recursos adicionales para fortalecer la Fiscalía General de Justicia del Estado y consolidar la Secretaría de la Mujer, garantizando atención integral a las mujeres. La gobernadora espera consolidar programas que impulsen la justicia y la equidad, fortaleciendo la infraestructura social y asegurando un Estado más inclusivo. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros ha demostrado un compromiso tangible en su administración, a través de la implementación de programas que no solo abordan la violencia y la discriminación, sino que también fomentan el emprendimiento y la capacitación, busca empoderar a las mujeres y transformar sus vidas. Este enfoque integral, sumado al respaldo financiero en el Paquete Económico 2025, refleja su determinación por crear un entorno donde las mujeres no solo sean beneficiadas de políticas públicas, sino protagonistas activas en la construcción de un futuro más justo y equitativo para todas y todos en el Estado. Y ya estamos de regreso en el cierre prácticamente de la emisión de hoy de esta mesa política. Gracias por estar con nosotras esta mañana del lunes 11 de noviembre. Recuerde 55 60 60 55 71. Háganos llegar también todas sus reflexiones, opiniones sobre lo que está ocurriendo en en la CNDH y esto que hemos visto la semana pasada y que mañana es un día clave. También a través de las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, en Twitter, a través del Facebook, Instagram, como ustedes, naveguen en las diferentes redes sociodigitales. El programa pasado, Alma Margarita, estábamos muy contentas de que probablemente, ¿verdad?, dobletearíamos 2 mujeres en América del Norte. Creíamos que el rostro femenino de Kamala sería el ganador, con todo lo que eso implica, ¿no?, las propuestas, etcétera. Y resultó que no. A ver, ayúdanos a entender qué pasó ahí. No, bueno, realmente a mí me parece un golpe durísimo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el mundo, porque va a empezar, bueno, no va a empezar, ya lo anunció, a desmantelar todo lo que tiene que ver con el aborto y me parece que pues es importante la reflexión, qué tipo de gobernantes estamos eligiendo, o sea, él, un hombre delincuente, tiene 34 cargos, misógino abiertamente, acosador, racista, sexista, o sea, abiertamente, no le importa lo que piense nadie. Si en la elección pasada ganó aún con menos votos, o sea, tuvo más votos Hillary Clinton, pero sabemos que digamos que el instrumento para dar la votación mayoritaria es distinta como se realiza el proceso electoral en Estados Unidos. En esta ocasión, él logró la mayoría en todo, o sea, le fue mejor. Absolutamente, pero eso es lo que nos saca digamos, de la lógica en términos de por qué alguien con tanta puntos en contra, por decirlo de alguna manera, gana una elección. Sí, y cuando se siguen analizando, por ejemplo, 2% más de la población blanca y 13% más de la población latina. ¿Pero qué explicación le das a esos datos, mi querida Alma? ¿Qué está pasando ahí? Claro, yo escuché videos de jóvenes convocando a votar por Trump, porque decían que él no iba digamos, a generar no iban a sacar tanta población de migrantes de Estados Unidos como lo hacía el Partido Demócrata. O sea, hacían una comparación, porque en términos porcentuales no se puede decir que los republicanos hayan sacado más, pero era el mensaje que estaban mandando en TikTok
jóvenes, mujeres y hombres. A ver, colocas el tema de las redes sociales, que sabemos que Moss estuvo por supuesto respaldando a Trump, estuvo metidísimo, ya le dijo que va a estar en su gabinete. Sabemos al menos lo que ha trascendido, que en una reunión estuvo Moss precisamente. Es decir, Angélica, ¿cómo lees? Ya lo decía Alma Margarita, es decir, es sexista, es xenófobo, es todo lo que no quisiera. Yo ya no sé quién, pero creo que nosotras 4 coincidimos, en un gobernante, y sin embargo está ahí con estos números que nos decía Alma, con mucha mayor votación de población latina que votó a favor de ellos, ¿no? Y leía una columna que la semana pasada que me parecía muy interesante, porque decía, no, lo que se votó no es solo el personaje, sino una propuesta política de país. Y ahí me parece que es el tema que nos preocupa, bueno, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de las mujeres a secas, lo dejaría así. ¿Tú cómo lo lees, mi querida Angélica? Bueno, es que ahí es donde está la clave, creo. Los analistas han dilucidado que los hombres latinos y de origen afrodescendiente fueron determinantes para darle el triunfo a Trump, sobre todo en estos estados bisagra. Y me parece también que Kamala Harris lo tenía muy complicado, 140 y tantos días de campaña son muy pocos, y creo que el Partido Demócrata está entrando en una etapa de una reflexión respecto a los errores que han cometido y que en campaña pues se reflejan. Tienes a Trump años haciendo campaña, no sé qué nos recuerde eso, y a una candidata que tiene pocas semanas, meses, para remontar esa campaña de años de Trump. Estados Unidos, tengo muchos parientes allá, amigas, amigos, sí hay un ánimo anti-inmigración, sobre todo migración irregular, sí la hay. No es que piensen que se tengan que ir todos los que están de manera irregular en Estados Unidos. Bueno, allá dicen, aquí en México están un migrante de manera irregular, en Estados Unidos está de manera ilegal. Entonces ahí hay una criminalización, a diferencia de México, de quienes entran sin papeles ordenados, ¿sí? Entonces sí hay un sentimiento respecto de que está llegando mucha gente, están entrando muchas personas y que no saben por dónde, cómo controlar. Sí existe ese sentimiento, incluso en quienes fueron o descienden de migrantes. Lo curioso, no es decir solamente el blanco, sajón, adulto, poderoso, qué sé yo, no. También encuentras en otros grupos sociales este sentimiento de falta de orden para evitar el asunto de la migración. Pero también hay otro problema, que lo ha usado muy bien, perfectamente bien Trump, que es el asunto del fentanilo. El fentanilo es una cosa verdaderamente horrorosa en Estados Unidos. Sobre todo hay algunas ciudades en donde te los encuentras en la calle, es una cosa verdaderamente tremenda, y me preocupa mucho, y yo ahí lo dejo, que vaya a tener las condiciones desde el Congreso, las 2 cámaras, para sacar adelante esta iniciativa de campaña que apoyan a los republicanos, de considerar como terrorismo a los narcos, particularmente los narcos mexicanos. Eso es gravísimo, y lo pueden hacer. La presidenta, no me lo preguntaste, pero te lo digo, la presidenta Sheinbaum tiene una papa caliente en las manos. No, totalmente. No es verdad de que va a tener un diálogo fluido con él, no, para nada. Vemos lo que pasó cuando llegó en su primer periodo, nadie nos dice que va a ser distinto, mi querida Marta, pero a ver, este tema de las drogas, que es un tema que tú también conoces muy bien, Marta, mira qué cosa, ¿verdad? Te dejó la estafeta muy bien puesta, Angélica, en términos de la política de drogas de Estados Unidos, porque Estados Unidos solo le pide al mundo, ¿no?, detengan el narcotráfico, que está muy bien, pero en su país, que es el más consumidor
de drogas, entre ellos el fentanilo, pues no nos cuenta cuál es la política que desarrolla, y ahí es todo un nudo gordiano, mi querida Marta. Sí, ¿no? Y además eso sin duda nos pega directamente a nosotros por todo lo que comentaba ya Angélica, ¿no? Del tráfico del fentanilo y otras drogas, pero que además el gran problema que hemos visto siempre con respecto a cómo desde estos grupos pues de ultraconservadores como el que ahora llega nuevamente al gobierno de Trump, con Trump, es que ven el tema como un asunto meramente penal, de persecución, y no como un tema de salud pública, que en Estados Unidos el problema de las drogas es un enorme problema de salud pública, y no solamente por las drogas ilegales, sino también por las drogas legales, ¿no? Y entonces eso pues nos lo trasladan a nosotros compartiendo una frontera, y también en eso comparto mucho con Angélica y Alma, porque vimos cómo se comportó Trump en su primer periodo y francamente ninguneaba al presidente López Obrador, ¿no? No me lo quiero imaginar ahora con la presidenta, porque sin duda es un macho, ¿no? Misógino, que querrá hacerlo también y que nunca tiene ningún tipo de consideración. Entonces no vienen tiempos fáciles en ese sentido, pero creo que lo que nos obliga a sí pensar y dar una discusión seria en nuestros países de qué es lo que está pasando. Están llegando en varias partes del mundo, ¿no? Este tipo de personajes, ¿no? En Argentina, Milei, Trump, incluso en Europa ha habido personajes de esta naturaleza, y entonces algo está sucediéndonos como sociedad, que es la resistencia al cambio, a los derechos de las mujeres, porque yo creo que sí, sin duda, uno de los temas que está de por medio es esto que representa la incursión de más mujeres tomando decisiones con derechos plenos. Sí hay por lo menos en Argentina yo lo vi muy claro, esta sociedad conservadora votó masivamente por un personaje como Milei, y las principales afectadas están siendo las mujeres. En Estados Unidos también, y una parte importante de los hombres latinos votaron por un personaje como Trump. Entonces, sin duda, sí hay un tema que tenemos que analizar con mayor detenimiento de qué es lo que está pasando en el mundo con estas visiones conservadoras que ponen en entredicho los derechos de las mujeres. O sea que el panorama de esta semana es pronóstico reservado en términos de la CNDH. Veremos qué pasa y veremos cómo se va a desarrollar parte de esta relación Estados Unidos-México. Ya lo señalaba las tres. Hay que ir mirando, no lo va a tener fácil Claudia Sheinbaum. Por supuesto que no. El tema de los aranceles es una amenaza que él ha usado y que vimos que le funcionó, que fue el gran tema, recordarán también ustedes, Marta, que fue esa la amenaza, o actúan o le subimos los aranceles, y creo que esa fórmula que vio que funcionó es la misma amenaza que está colocando ahora precisamente con Claudia Sheinbaum, a la que ha calificado de linda, ¿no? O sea, no es una mujer inteligente, no es una mujer pensante, es linda. Así que tenemos temas para ir recolectando en esta semana. Nos escucharemos, nos veremos el próximo lunes aquí en la Mesa Política. Gracias a las tres por estar esta mañana con nosotras, y nos vamos despidiendo gracias a la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Mesa Política. Hasta luego. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.